tengan todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Es un gusto compartir con ustedes este en vivo de la Santa Palabra de Dios. Dios nos concede la gracia de poder reunirnos nuevamente para compartir su Santa Palabra. Les saluda el Padre José Gregorio Medina desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela, deseándoles a ustedes que sigan teniendo unas felices Pascuas de Resurrección y que la resurrección del Señor Jesús sea también para nosotros de carácter importante para seguir acrecentando nuestra fe en Dios nuestro Señor. También nos acompaña en este día para este en vivo el señor Alexander Montilla, que nos va a ayudar con la lectura de la Palabra de Dios. Y saludamos a todos los que se hacen presente a esta hora. Marlene Rivera, buenas tardes, Padre José Gregorio y hermano Alexander. Bendiciones, Padre José y hermano Alexander. Gracias por sus enseñanzas. Elvin Juárez, buenas tardes, Padre José Gregorio. Priscila Gutiérrez. Hola, Padre José Gregorio Medina y hermano Alexander. Un cordial saludo, mil bendiciones. María Pérez, buenas tardes, Padre José Gregorio y ministro Alexander. Marisol Márquez, buenas noches, Padre José Gregorio y Alexander Montilla, ministro extraordinario, que el Espíritu Santo los ilumine. Priscila Gutiérrez, Padre, por favor, le pido su bendición para mi familia y sus oraciones. Que Dios bendiga a tu familia por siempre, Priscila. Marta Cáceres, presente, Padre José Gregorio. Saludo al hermano Alexander, muchas bendiciones. Gracias, Padre, por compartir la palabra de Dios. Vilma González, buenas noches, Padre José Gregorio y Lucho en espera. Junior Quintanar, muy buenas tardes, Padre José Gregorio y ministro Alexander. Nancy Calderón, buenas noches, Padre José y al ministro, gracias por sus enseñanzas. Joaquín Sánchez, buenas tardes, Padre Medina. Buenas tardes, ministro, Dios les bendiga. Un saludo a mi familia Sánchez Álvarez, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Val Zúñiga, buenas tardes, Padre José Gregorio, gusto en saludarle, y al señor Alexander Montilla, aquí esperando el capítulo 14 de Primera de Crónica. Irma Collazo, hola, Padre, gracias por sus enseñanzas. Marta Baraja, hola, Padre, bendecido lunes, saludos, y al señor Alexander, que Dios les bendiga y les pague por sus enseñanzas desde Reno, Nevada, Estados Unidos. Emily Carrillo, felices Pascuas, Padre José Gregorio y Alexander ministro. Priscila Gutiérrez nos escribe el tema de hoy. Marta Baraja, espero y la hija del señor Alexander ya se encuentre bien de salud. Irma Collazo, saludos, Padre José, gracias por sus enseñanzas. Gracias a todos por hacerse presente a esta hora. Saludamos a Carmen Laracuente. Saludos, Padre José Gregorio. Pido por mi familia, ofrézcalos a Dios. Que Dios bendiga a tu familia, Carmen. Saludamos también a Olivia Gutiérrez. Bendecida tarde, Padre José Gregorio. Bexaida Melende. Buenas noches, Padre José Gregorio y ministro Alexander. Muchas gracias, infinitas bendiciones. María Encarnación, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina y ministro Alexander, aquí esperando la enseñanza el día de hoy. Viviana Zúñiga, buenas tardes, Padre José Gregorio y ministro Alexander Montilla, Dios le siga llevando de su mano. Erlinda Ceballo, buenas tardes, Padre José y hermano Alexander. Ofelia Baraja, buenas tardes, Padre José Medina y ministro, muchas gracias por todas sus hermosas enseñanzas. Rosa Escobar, feliz, bendecida tarde, Padre José y hermano Alexander. Envíe bendiciones a mi familia, Cárdenas Escobar, que Dios les bendiga a tu familia por siempre. Reginaldo Santo, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina, aquí estamos listos para la escucha del Señor. Reginaldo, que Dios bendiga a tu familia. Carmen Laracuente, gracias, bendiciones desde Puerto Rico. María Pérez, buenas tardes, Padre. Mande bendición para mi hija que ayer cumplió 16 años. Que Dios bendiga a tu hija María Pérez, que Dios le siga concediendo muchos años más de vida. Natalie Belis, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina y ministro Alexander, aquí esperando su nueva enseñanza del día de hoy. Que Dios y la Virgen los bendiga siempre. Un abrazo a la distancia. Armando Rosa, buenas tardes a todos, a los dos desde México. Saludos a mi mujer Sandra Maya Cruz, gracias. Saludamos a todos los que se hacen presente para este en vivo de la Palabra de Dios. Vamos a compartir, como nos escribe Marta Cáceres, el primer libro de las Crónicas, capítulo 14, para compartir la Palabra de Dios. Ese capítulo 14 tiene 17 versículos. El capítulo que compartíamos en el día de ayer era el capítulo número 13, que tenía 14 versículos.
Hoy vamos a compartir el capítulo número 14 de este primer libro de las Crónicas, 17 versículos, pero cargados de una enseñanza y sobre todo manteniendo una sintonía de lo que nos presentaba el día de ayer, la palabra de Dios, de preocuparnos por las cosas de Dios. Y las interrogantes eran para que descubrieran y analizaran y reflexionaran desde tu casa, desde el lugar donde estás, si tú te has preocupado por las cosas de Dios, o qué es lo que más abunda en preocupaciones en tu vida, que dejas a Dios a un lado. Por eso la invitación era a reflexionar si nos hemos preocupado por las cosas de Dios, por lo que refiere a Dios. Y esa preocupación por las cosas de Dios es lo que vamos a ver en el capítulo 14 de este libro primero de las Crónicas, porque tenemos que reflexionar si hemos escuchado la voz de Dios, si hemos reflexionado de cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros. Pero antes de la lectura del capítulo 14, vamos a pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu en medio de nuestra vida. Nos disponemos y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos: ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, bendecida tarde tengan todos ustedes que se hacen presente para este en vivo de la palabra de Dios. Vamos a compartir el capítulo 14 del libro primero de las Crónicas. Te invito para que dispongas tu vida, dispongas tu alma, dispongas tu ser, para que escuchemos con humildad y con sencillez la santa palabra de Dios. Libro primero de las Crónicas, capítulo 14. Hiram, rey de Tiro, envió a David mensajeros y maderas de cedro y también albañiles y carpinteros para edificar una casa. Y conoció David que Yahvé le había confirmado como rey de Israel, pues había ensalzado su realeza por amor a Israel su pueblo. Tomó David otras mujeres en Jerusalén y engendró más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que tuvo en Jerusalén: Sammuah, Sobab, Natán, Salomón, Yikhar, Elisuab, Elpalet, Nogab, Nefeg, Yafía, Elisama, Baal-Yadab y Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos en su busca. Lo supo David y le salió al paso. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Rafaín. Consultó David a Dios diciendo: ¿debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Yahvé le respondió: sube pues, yo los entregaré en tu mano. Y subieron a Baal Perasim, donde David los derrotó. Dijo entonces David: Dios ha abierto brecha entre mis enemigos por mi mano, como una brecha de aguas. Por eso se llamó aquel lugar Baal Perasim. Abandonaron allí a sus ídolos, y dijo David: arrojarlos al fuego. Otra vez invadieron los filisteos al valle, y David volvió a consultar a Dios. Dios le contestó:
no subas contra ellos. Da un rodeo y atácalos frente a las balsamares. Y cuando oigas el ruido de los pasos en la copa de los balsamares, saldrás a la batalla, porque Dios sale delante de ti para derrotar el campamento de los filisteos. Hizo David como le había mandado Dios, y derrotaron el campamento de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. La fama de David se extendió por todas las regiones, pues Yahvé le hizo temible a todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al escuchar esta palabra de Dios, pues tenemos nosotros que empezar a reflexionar acerca de lo que el Señor nos quiere presentar a cada uno de nosotros. Saludamos a Joaquín Sánchez. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y bendiga a tu familia por siempre. Este capítulo 14 nos va a presentar varios puntos de reflexión, partiendo desde el hecho que Dios habla y David fue capaz de interpretar cómo Dios y de discernir cómo Dios le estaba hablando para poder seguir adelante en su caminar como rey de Israel. Pero vamos a escuchar con atención el versículo 2 de este capítulo 14 del libro primero de las Crónicas, para que podamos empezar a reflexionar, a discernir desde nuestra vida, desde nuestra vivencia personal, si nosotros también vamos a ser como David, hemos hecho como David o no hemos hecho nada de lo que hizo David. ¿A qué se refiere? Vamos a escuchar con atención el versículo 2 de este capítulo 14 del libro primero de las Crónicas. Y conoció David que Yahvé le había confirmado como rey de Israel, pues había ensalzado su realeza por amor a Israel su pueblo. ¿Y cómo conoció David que Dios lo había ungido como rey y que había resaltado su realeza? Porque en el versículo 1 escuchamos cómo un rey envió grandes obsequios al rey David. Y el rey David, al ver que todos esos obsequios le fueron enviados, el versículo 2 va a expresar lo que él va a decir, va a sentir y sobre todo va a discernir cómo Dios le está hablando al rey David. Vuelvo a leer otra vez, por favor. Y conoció David que Yahvé le había confirmado como rey de Israel. Y conoció David que Dios le había confirmado como rey de Israel. ¿Cómo lo conoció? Discerniendo acerca de los obsequios que este rey, que aparece en el primer versículo, le había enviado a él. Y ahí David conoció, discernió que Dios lo había tomado en cuenta, que Dios había consagrado su realeza, que Dios había puesto su mirada en él como rey, como ungido del Señor. Y es así como nosotros también tenemos que aprender a discernir cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y desde ahí poder también nosotros preguntarnos en medio de nuestra vida, ¿será que yo escucho la voz de Dios? ¿Será que tú escuchas la voz de Dios? ¿Será que tú conoces y disciernes en tu vida cómo Dios te habla? ¿Será que has logrado ya empezar a discernir para ti cómo Dios te comunica su mensaje? ¿O estás esperando que Dios se te aparezca en persona y te diga,
lo que tú tienes que hacer o te diga lo que tú quieres escuchar. Si esperas eso, pues imagínese usted que Dios no solamente se aparece así, sino que Dios nos envía su mensaje de distintas maneras. Recordemos el pasaje de Elías. Un trueno, ahí no está Dios. Un terremoto, no está Dios. Vino una suave brisa y de una vez reconoció Elías que ahí estaba la presencia de Dios, estaba pasando Dios. Y nosotros también tenemos que aprender a discernir cómo Dios nos habla. Cuando una persona le pide a Dios que le ayude en algo y sale después de pedirle a Dios a su trabajo diario, Dios le va a hablar. ¿Cómo le puede hablar? Un ejemplo muy claro: alguien necesitado le va a llegar a decir, ayúdeme con algo para comer. Alguien que está en un apuro, pide tu ayuda. Alguien que está en problema, pide tu consejo. Y si tú accedes a ayudarlo, es porque estás escuchando la voz de Dios. Pero ¿cuántas personas le piden a Dios y viene alguien a solicitar una ayuda? Le dicen, no tengo tiempo, y salen y se van. No escuchó la voz de Dios, no escuchó el mensaje que Dios le estaba enviando para darle lo que estaba pidiendo. Por eso hay que saber discernir cuando Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y por eso las interrogantes a esta palabra que hemos escuchado del versículo Dios es: ¿será que tú escuchas la voz de Dios? ¿Será que tú conoces y disciernes cuando Dios te está hablando? ¿Cómo Dios te habla a ti? ¿Será que estás presto a oír la voz de Dios? ¿O eres como esas personas que solamente le piden a Dios y esperan que Dios los ayude, pero no escuchan nunca la voz de Dios? No disciernen nunca cómo Dios te va a transmitir su mensaje. No esperan que Dios les hable, sino que salen y se van y no les importa nada más. No, sino que Dios habla. Y David logró conocer cómo Dios le estaba hablando. Continúe por favor leyendo ese versículo 2 completo. Léalo nuevamente, por favor. Y conoció David que Yahvé le había confirmado como rey de Israel, pues había ensalzado su realeza por amor a Israel su pueblo. Había ensalzado su realeza por amor ¿a quién? Por amor a su pueblo Israel. Por amor a Dios. Porque Dios ensalza tu vida para que tú puedas bendecir a los demás. Pero después de escuchar la voz de Dios, después de aprender a discernir cómo Dios te comunica su mensaje. Saludamos a Antonio Ramos, gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Y es que Dios nos habla, pero tú ¿estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? No esperes que Dios venga a hablarte al oído y te diga lo que tú quieres escuchar. No, Dios tiene sus miles y una manera de hablarnos a nosotros. El hecho es que tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Tenemos que aprender a reflexionar en nuestra vida cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros. Por amor a su pueblo, porque por medio de ti Dios bendice a las personas. Por medio de ti Dios te da para que tú bendigas a tu familia, para que tú le comuniques a tu familia también esa buena noticia de cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros. Porque hay gente que se equivoca, hay gente que se acerca a uno como sacerdote
Y se han acercado a muchos sacerdotes también desde su propia experiencia, lo comentan, lo dicen, y uno también lo vive. Y le dice la gente: Padre, órele usted a Dios que está más cerca de Dios, porque Dios a usted sí lo escucha, a mí no me escucha. Yo le digo: ¿cómo Dios no te va a escuchar? Claro que sí, Dios te escucha también a ti, porque tú también eres un hijo o una hija de Dios. Claro que sí te escucha. Lo único que pasa es que tú no aprendes a escuchar la voz de Dios. Tú no aprendes a discernir cómo Dios te está hablando en medio de tu vida. Yo no te voy a decir: mira, que la única manera de Dios hablar es esta. Si Dios no te habla de esta manera, es porque Dios a ti no te está hablando. No, porque te caería a mentiras. A lo mejor algunos habrán dicho eso, pero es una mentira. ¿Por qué? Porque Dios tiene distintas maneras de hablarnos a cada uno de nosotros. ¿Cómo conoció David que Dios había engrandecido su realeza como rey de Israel? A través de los obsequios que este rey le había enviado. ¿Dios le habló? No, Dios no le habló. Llegaron los obsequios, llegaron los regalos, y David discernió que Dios ya lo había consagrado como rey de Israel. Dios le estaba hablando a través de esas cosas que llegaron. Él logró discernir que Dios lo había tomado en cuenta y que lo había consagrado como rey de Israel. Logró descubrirlo ahí, de esa forma. Es decir, Dios tiene sus formas y su manera de hablarnos a cada uno de nosotros. Me habla a mí de una manera, le habla al señor Alexander de otra, te habla a ti de otra. ¿Qué es lo que pasa? Es que tenemos que aprender a discernir cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros. No hay una sola manera, no la hay. Hay muchas maneras, muchas formas que Dios habla al ser humano, pero que el ser humano tiene que tener la capacidad de discernir cuando Dios le está hablando. Y a ti, Dios te ha hablado ya, y tú ya has discernido, has escuchado cómo Dios te ha hablado, ¿sí o no? Y si no lo has hecho, aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende a discernir cuando Dios te está hablando. Aprende a conocer cuando Dios te está hablando a ti. Y por amor a todo su pueblo, por medio de ti, para que bendigas también a los demás, porque tú eres una fuente de bendición para los demás. Dios nos te ha enviado a este mundo para que tú maldigas a otra persona, no, sino que te ha enviado a ti para que seas una fuente de bendición para los demás. Qué bonito es cuando llega el hijo y le dice a su papá y a su mamá y le pide la bendición. Y el papá y la mamá le dicen: Dios te bendiga, hijo, porque tú te conviertes en una fuente de bendición para tu familia. Pero, ¿qué hacen? Los hijos piden la bendición y el papá no le responde nada. No es una fuente de bendición. No le dice: Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te proteja, sino que no le responden nada y dejan de ser una fuente de bendición para esa persona, porque no se atreven a decirle absolutamente nada. Dios, por medio de ti, hace que tú bendigas también a los demás, que seas una fuente de bendición para los miembros de tu familia, para los miembros de los que comparten contigo el día a día. Por eso este primer punto nos lleva a nosotros a reflexionar que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a discernir y a conocer cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros.
Ahora vamos a escuchar el versículo 8 y el versículo 9 de este capítulo 14 del libro Primera de las Crónicas, para que reflexionemos en el versículo 10, para poder entenderlo, para poder ver cómo David va a hacer lo que va a hacer debido a lo que se le está viniendo también encima. Por eso vamos a escuchar. Busca en la Biblia, escribe en los apuntes también lo que vamos a reflexionar del versículo 8, del versículo 9, para poder entender el versículo 10. Presta oído a la palabra de Dios. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos en su busca. Lo supo David y le salió al paso. Llegaron los filisteos y se desplegaron por todo el valle de Refaim. Consultó David a Dios diciendo: En ese momento, para poder empezar a descubrir este versículo 10, cuando David va a consultar a Dios, tenemos que los filisteos se dieron cuenta que David era el ungido del Señor, que David era el rey de Israel, y fueron en su busca. Y David no se quedó con miedo, David no se quedó atrás, sino que David le salió al paso, le salió al encuentro de los filisteos. Y si recordamos a través del libro de los jueces, cómo Dios había enviado los jueces para ir aniquilando a los filisteos cada vez que venían a hacerle la guerra al pueblo de Israel. Por eso los filisteos, al darse cuenta que David era el ungido, era el rey de Israel, salieron a buscarlo. David no se quedó escondido, le salió al paso. Y al salirle al paso, David va a hacer una acción buena. ¿Cuál es la acción buena que David va a hacer? La que tú también tienes que realizar cuando vayas a emprender un proyecto en medio de tu vida. La que tú tienes que hacer cuando vayas también a formar a tu familia. La que tú también tienes que realizar todos los días de tu vida. Por eso escuchemos con atención el versículo 10 de este capítulo 14 del libro primero de las Crónicas y presta oído a la palabra de Dios. Consultó David a Dios diciendo. Consultó David a Dios diciendo. ¿A quién fue a buscar David? A Dios. ¿A quién le fue a hablar David? A Dios. ¿A quién le fue a poner todo? David, a Dios. Y tú, cuando tienes los problemas, cuando tienes las dificultades, cuando llegan las incertidumbres a tu vida, ¿a quién vas a buscar tú? ¿Será que vas a hacer lo que hizo David? ¿O será que no lo haces? ¿O será que vas a buscar a los brujos, santeros, hechiceros, tabaqueros, rameros? ¿A quién buscas tú cuando tienes problemas, cuando tienes dificultades, cuando tienes incertidumbre en medio de tu vida? Los filisteos están buscando a David, pero ¿lo van a buscar para algo bueno? No, lo van a buscar para hacerle la guerra. Y David le salió al paso, pero antes de encontrarse con ellos, David vino a presentarse ante Dios. David vino a consultar a Dios. David vino a colocar todo en manos de Dios. David fue a consultar a Dios diciendo, ¿y qué le fue a decir David a Dios? ¿Debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? ¿Debo subir contra los filisteos? Otro bien guapito, bien gallito, ¿qué fuera hecho? Pues se va a pelear, pues Dios está conmigo. Pues yo me voy a pelear con los filisteos. Vamos a hacerle la guerra a los filisteos. Y se fuera ido a pelear. ¿Por qué? Porque hay una persona que desobedeció a Dios y le fue mal.
porque Dios no le habló y él se fue en su propia voluntad a pelear, como lo hizo Saúl. En cambio David sí recapacitó, David fue a consultar a Dios, David fue a preguntarle a Dios, David fue a decirle al Señor: oye, Señor, ¿debo subir a pelear contra los filisteos o no lo hago? ¿Qué hago? Porque así es como nosotros debemos actuar. Cuando tú vayas a trabajar, preséntale tu vida a Dios, habla con Dios, pregúntale al Señor cómo te va a ir en tu trabajo. Dios te va a responder. Cuando tú vayas a emprender un trabajo grande en tu vida, preséntaselo a Dios y dile: Señor, vengo a presentarte este trabajo, vengo a presentarte este proyecto. ¿Será que me va a ir bien? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo comportarme? ¿Qué debo hacer, Señor? Y escuchas lo que Dios te tiene que decir a ti, pero así es como debemos actuar. ¿Cuántas personas, lo decíamos ayer, cuántas personas se han propuesto proyectos en su vida, se han ido a realizarlo, pero se han venido con las tablas en la cabeza? ¿Por qué? Porque lo quisieron hacer con su propia voluntad y no consultaron a Dios. ¿Y tú? ¿Será que te acercas a hablar con Dios? ¿Te acercas a presentar tus proyectos? ¿Debo subir? ¿Debo ir al encuentro de los filisteos? ¿Qué debo hacer? Y Dios le va a hablar. Pero como David consulta a Dios y como Dios le va a hablar a David. Presta oído a la palabra de Dios. Consultó David a Dios diciendo: ¿debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Yahvé le respondió. Ahí está el acierto. ¿Debo subir contra los filisteos? Primera pregunta. ¿Los entregarás en mis manos? Segunda pregunta. Ahora viene la respuesta. Si David fuera así o apurado, pues sale y se va. Dios no me habló, Dios no me respondió. ¿Cuántas personas? Dios a mí no me escucha, Dios no me habla, Dios no me responde. Le he hablado a Dios y Dios a mí tengo un mes diciéndole a Dios y Dios a mí no me habla. Si David fuera sido como una de esas personas, pues se fuera ido a pelear o se fuera rezongando contra Dios. Pero David preguntó para recibir una respuesta. ¿Y qué fue? Dios le habló a David. ¿Qué le dijo Dios a David en esta primera oportunidad? Porque van a haber dos oportunidades en que David le va a hablar a Dios y Dios le va a responder. Primera oportunidad, David le preguntó, Dios le habló. ¿Qué le dijo Dios a David? Sube pues, yo los entregaré en tus manos. Que vas a ganar el encuentro contra los filisteos. Sube. Y David subió por orden de Dios. Pero ¿qué hizo David? Abandonó todo en manos de Dios. Le preguntó a Dios, consultó a Dios. Así es como debemos actuar en medio de nuestra vida. ¿Por qué te empeñas o por qué hay personas que se empeñan en hacer lo que ellos quieren sin antes abandonar todo en manos de Dios? Que tú no seas así. Y si tú has actuado de la misma manera que esas personas, es hora de cambiar, es hora de ser diferente, es hora de marcar la pauta, de ser distintos. De ahora en adelante, ten un propósito en tu vida. Todo proyecto, toda acción, todo lo que vaya a realizar, lo pongo en manos de Dios. Porque así es como actúa el verdadero cristiano católico. Así es como actúa el verdadero hijo de Dios. Voy a empezar un proyecto, te lo presento, Señor. Voy a empezar una familia, te lo presento, Señor. Voy a empezar la formación en mi familia, en las cosas de Dios, te lo presento, Señor. Voy a trabajar, te presento el día de trabajo, Señor. Porque así es como tenemos que actuar. Así es como nosotros tenemos que movernos en medio de nuestra vida.
Saludamos a Mario Rojas. Papá Dios Altísimo, aquí me estoy reportando. Te presento todo de mi corazón. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga. Marlene Rivera, Dios le bendiga, Dios le acompañe. Gracias por tu granito de arena. Porque Dios está hablando. David lo está escuchando. David no fue necio, David no fue prepotente, David no fue orgulloso, sino que dijo, voy a consultar a Dios. Dios le respondió, Dios le habló. ¿Qué hizo David? Fue obediente. Lea el versículo 11, por favor. Y subieron a Baal Perasim, donde David los derrotó. Donde David los derrotó. ¿Qué nos dice la palabra? Que David fue obediente. Que David fue obediente a la palabra de Dios. Las personas le piden a Dios, Dios les habla, escuchan la voz de Dios, pero algunos son desobedientes, que no llevan a cabo lo que Dios les está diciendo. ¿Cuántas personas son desobedientes a la voz de Dios? ¿Cuántas personas son desobedientes a los mandatos de Dios? Tú vienes y le dices, Señor, ayúdame en este problema que tengo. Dios a través de su palabra te dice, ama a tu prójimo, porque tú tienes un problema con tu vecino, pero tú no eres obediente a Dios de resolver el problema con tu vecino, sino que te vuelves con tu vecino. Y entonces, ¿cómo vas a entender lo que Dios te está diciendo? Si eres una persona desobediente, hay que obedecer a Dios. ¿Qué hizo David? Fue obediente. Primera consulta, primer encuentro, primer tema para hablar con Dios, lo hizo David. Preguntó, Dios le respondió, David fue obediente. ¿A quién? A Dios. Por eso hay que manifestar también nuestra entrega profunda por Dios. Vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo 12 de este capítulo 14 del libro primero de las Crónicas, para que después de escuchar la voz de Dios, después de ser obediente a Dios, hay que cambiar. Vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo 12 de este capítulo 14. Abandonaron allí a sus ídolos, y dijo David, arrojadlos al fuego. Abandonaron allí a sus ídolos. Es decir, después de escuchar la voz de Dios, viene un cambio. Dios nos habla de distintas maneras. Ahora hay que cambiar. Si escuchamos la voz de Dios, Dios nos invita a confiar solo en Él. Hay que sacar los ídolos, hay que sacar los dioses falsos, hay que sacar toda esa podredumbre de la vida para empezar a transitar el único camino verdadero que nos lleva a la salvación. ¿Qué hizo David? Vamos a destruir, echen al fuego todos esos ídolos que no sirven para nada, que no salvan, esos ídolos que no hablan, échenlos al fuego y vamos ahora a confiar en Dios, vamos a obedecer a Dios, vamos a tener una entrega profunda por Dios y vamos ahora a cambiar. Es decir, vamos a seguir a Dios, vamos a abandonar todo en manos de Dios. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es sincera y la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros. Nos invita a escuchar la voz de Dios, nos invita a ser obedientes a Dios, nos invita a sacar toda podredumbre de nuestra vida y a cambiar. Y al invitarnos a cambiar, tenemos que seguir siendo obedientes al Señor. Vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo 14 de este libro primero de las Crónicas. Y David volvió a consultar a Dios y Dios le contestó, no subas contra ellos, da un rodeo y atácalos frente a los balsamares. Y cuando oigas el ruido del paso en la copa de los balsamares, saldrás a la batalla. Ahí está. Pero vamos a reflexionar lo que nos va presentando este versículo 14. Vuelvo a leer otra vez, por favor.
Y David volvió a consultar a Dios. Y David volvió a consultar a Dios. ¿Por qué volvió David a consultar a Dios? Porque los filisteos se vinieron otra vez a batallar contra David. Masoquistas se volvieron. David los destruyó ya la primera. Ellos se quedaron todavía picados, masoquistas. Vinieron a batallar otra vez contra David. Como vinieron otra vez, y David no dijo, pues ya, como ganamos la primera batalla, pues vámonos porque Dios está con nosotros. Ya Dios lo tenemos de nuestro lado, sin consultarlo, vamos a batallar. No, David no cayó en ese error. David no se puso prepotente. David no se puso orgulloso. David no se puso vanaglorioso. David no dijo, ya ganamos la primera, bueno, por mi mano vamos a ganar la segunda batalla. No, señor. ¿Qué hizo David? Volvió ¿a qué? A consultar a Dios. Volvió a consultar a Dios otra vez. ¿Cuántas personas, al ver que como Dios les ayudó a la primera, se lanzaron a la segunda sin consultar a Dios? Les va a ir mal el que actúa así. En cambio, David actuó como se tiene que actuar. Dice que David volvió a consultar a Dios. Continúe, por favor. Y Dios le contestó. Y Dios le va a volver a hablar por segunda vez. David no se la creyó toda. David consultó a Dios, buscó a Dios, le presentó a Dios su angustia. Epa, los filisteos volvieron otra vez. ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que debo ir a atacarlos? ¿Debo volver nuevamente a batallar contra ellos? Que era la interrogante que David le volvió a hacer a Dios. Y Dios le va a responder a David. Dios le va a responder. ¿Qué le va a responder Dios a David? No subas contra ellos. Da un rodeo y atacalos frente a los balsamares. Ahí está. Ahora se va a colocar en pie de batalla la obediencia de David. Le dijo Dios a David, no, señor, usted no va a subir a batallar contra ellos. Le vas a dar un rodeo. ¿Y qué más? Y cuando oigas el ruido del paso en la copa de los balsamares, saldrás a la batalla. Es decir, tú no te vas a lanzar a la batalla, vas a utilizar la astucia, no vas a subir, le vas a dar una vuelta. Cuando escuchen que vengan hacia ti, pues tú le vas a salir al encuentro. En la primera le dijo Dios a David, sube, que te lo voy a entregar en tus manos. David subió. David volvió a consultar a Dios. Dios le dijo, no vas a subir, vas a dar un rodeo, los vas a esperar y ahí sí vas a salir a batallar contra ellos. Continúe, por favor. Porque Dios sale delante de ti para derrotar el campamento de los filisteos. Ahí está. ¿Quién va delante de nosotros? Responde en los comentarios. Te invito a escribir en los comentarios. ¿Quién va delante nuestro? Ahí está lo que Dios le está diciendo a David. Tú no vas a ir. ¿Quién va a ir delante tuyo? Ahí tenemos la respuesta en lo que hemos escuchado de este versículo 14, versículo 15, de lo que nos presenta el capítulo 14 del libro primero de las Crónicas. Y la pregunta es, ¿quién va delante tuyo? ¿Quién debe ir delante tuyo? ¿Quién debe ir delante de nosotros? ¿O dónde tienes tú al que debe ir delante tuyo? ¿A dónde está? ¿En el último en la fila atrás? ¿Esperando el turno? ¿Esperando que tú por fin te logres ocupar de las cosas de Dios? ¿Dónde o quién es el que debe ir delante de nosotros? Nos escribe Vilma Orellana, Dios. Dalila Guzmán, Dios. Val Shuniga, Shema Israel, el Señor es nuestro Dios, es uno. Sara Ross,
porque Dios sale delante de nosotros. Aurora Pérez, Dios. Emily Carrillo, Dios. Guillermina Pérez, Dios. Marta Baraja, Dios. Julie Pérez, Dios. Mario Rojas, mi Dios. Marisol Márquez, Dios. Paola Félix, Dios. Aurora Pérez, Dios. Natalie Vélez, Dios. Sara Ross, Dios. María Valdés, Dios va delante de nosotros. Reginaldo Santos, Dios. Antonio Ramos, Dios. Dalila Guzmán, Dios primero. María Encarnación, Dios. María Franco, Dios. Betty Núñez, Dios. María Pérez, Dios. Priscila Gutiérrez, Dios. Joaquín Sánchez, el Señor Todopoderoso. Isidra Naranjo, Dios. Marta Cáceres, Dios es uno solo. Jesús Alexander, Dios. Armando Rosa, Dios. Junior Quintanar, Dios. Socorro Conry, Dios. Natalie Calderón, Dios tiene que ir delante. Laura Allende, Dios. Emilia Cantor, Dios. Mario Roca, mi Dios altísimo. Irma Valdovino, Dios va adelante. Alfonso González, Dios. Leobardo Ramos, Dios. Rosa Escobar Villafuerte, Dios. Y saludamos a Natalie Vélez, que el día sábado 3 cumplió 12 años. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe y le conceda muchos años más de vida. Reginaldo Santos, Dios. ¿Quién va delante mío? Dios. ¿Quién va delante tuyo? Dios. ¿Quién debe ir delante de nosotros? Dios. Vuelva a leer otra vez lo que Dios le respondió a David cuando David lo consultó. Le fue a hablar por segunda vez, por favor. No subas contra ellos, da un rodeo y atacalos frente a los balsamares. Y cuando oigas el ruido del paso en la copa de los balsamares, saldrás a la batalla. Porque Dios sale delante de ti. Porque Dios sale delante de ti. ¿Quién debe ir delante nuestro? Dios, nuestro Señor. Dios sale delante nuestro. Pero tú lo mandas para atrás. No, Señor, usted para atrás. Porque yo voy a hacer lo que a mí se me dé la real voluntad a realizar. Dicen algunos. Y Dios, no, para atrás. Cuando Dios debe ir delante nuestro. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto. ¿Por qué? Porque Dios debe ir delante nuestro. Y es que es así como nosotros debemos actuar en medio de nuestra vida. ¿Dónde debe ir Dios? Debe ir delante nuestro. Continúe, por favor. Hizo David. Ahora viene lo que nos presenta el versículo 16 de este capítulo 14 del libro primero de las Crónicas. La gran interrogante. ¿David va a realizar lo que Dios le dijo? ¿David realizaría lo que Dios le comunicó? Vamos a escuchar con oídos bien dispuestos lo que David va a hacer. Escuchemos con atención el versículo 16. Hizo David como le había mandado Dios, y derrotaron el campamento de los filisteos. Hizo David como le había mandado Dios. Como le había mandado Dios. ¿Hizo David lo que él quiso? ¿Hizo David lo que le dio la real voluntad a realizar? Dijo David, yo soy el que voy a batallar, pues yo voy a luchar y voy a subir contra los filisteos. No. ¿Qué dice la palabra? Vuélvalo a leer otra vez, por favor. Hizo David como le había mandado Dios. Hizo David como le había mandado Dios. ¿Cómo se llama eso criollitamente? Obediencia. David fue obediente. David fue obediente a Dios. Con toda la claridad del mundo, David fue obediente a Dios. Usted lee el versículo 16. En resumen, David fue obediente a Dios. David fue a consultar a Dios. Dios le habló y David le respondió en obediencia. Hizo David como le había mandado Dios. ¿Y tú haces lo que Dios te manda? ¿Sí o no? Para tu reflexión personal. ¿Por qué? Porque hacer lo que Dios nos manda es: ¿estás en paz con todo el mundo? ¿No le tienes odio a nadie? ¿No le tienes rencor a nadie? ¿No eres prepotente?
¿No eres orgulloso? ¿No eres vanaglorioso? ¿No eres una persona hipócrita, falsa, doble cara? ¿Será que hacemos en obediencia lo que Dios nos está mandando? Dice que David hizo como Dios le había mandado. ¿Qué nos manda Dios? Que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, muriendo en una cruz y resucitando glorioso de entre los muertos. Que nos amemos los unos a los otros. Hay que amarnos, hay que respetarnos. ¿Será que somos obedientes a la palabra de Dios? Vuelvo a leer el versículo 16, por favor. Hizo David como le había mandado Dios, y derrotaron el campamento de los filisteos, desde Gabaón hasta Geser. ¿Por qué Dios hizo que David fuera temible ante todas las naciones? Por su obediencia. Nosotros, si somos obedientes a Dios, no hay nadie que se vaya a colocar a enfrentarnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios va siempre delante nuestro. Ánimo, no tengas miedo. Vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a ser obedientes a la voz de Dios. Vamos a hablar con Dios y vamos a responderle con obediencia a Dios nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por este compartir de la palabra de este capítulo 14 del libro primero de las Crónicas. Gracias a cada uno de ustedes también por dedicar tiempo a la santa palabra de Dios. Qué bonita es la experiencia de estar en el encuentro personal con el Señor. Gracias a Dios por permitirnos llegar a cada uno de ustedes. Y sobre todo, vamos a aprender, primero, a abandonar todo en manos de Dios. Vamos a hablar con Dios. Vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a ser obedientes a la palabra de Dios. David hizo como Dios le había mandado. Obediencia. Vamos a ser obedientes a la palabra de Dios, obediente a lo que Dios nos está pidiendo para poder llevar una vida feliz y tranquila en medio de este mundo que Dios nos... Para que le demos un dedito para arriba al video, compartamos el enlace con tus familiares, amigos y conocidos para que también a cada uno de ellos les pueda llegar esta palabra para que aprendan a confiar en Dios, aprendan a escuchar la voz de Dios y aprendan a ser que el Señor nos ha presentado a cada uno de nosotros. Nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana para compartir el capítulo número 15 del libro primero de las Crónicas. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que el Señor les conceda una feliz tarde, feliz noche y nos encontramos mañana para compartir la palabra de Dios con la gracia de Dios y que Dios nos conceda vida y salud para seguir compartiendo su santa palabra. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe.